Muy buenas tardes, jóvenes. Seguimos con nuestro curso de parasitología y su laboratorio. Ahora vamos a hablar de un parásito nuevo. En este caso vamos a hablar de un protozoario ciliado, el Balantidium coli. Este parásito del Balantidium coli va a ser el único ciliado patógeno en humanos. Y eso es algo que hay que remarcar un poco. Si bien existen otros ciliados que han infectado a seres humanos, realmente han sido casos muy esporádicos. Realmente es extremadamente raro encontrar otro parásito que sea ciliado que infecta al ser humano, ¿sí? El más común de los ciliados es el Balantidium coli. Ahora, interesante, desde el 2013, perdón, desde 2013, este parásito lo podemos encontrar con dos nombres diferentes, como Neobalantidium coli o con la descripción más correcta que es Balantidioides coli. Eso es bien importante que lo recuerden porque en la nomenclatura actual, ¿sí? Y en los futuros eh, libros y artículos científicos va a aparecer este parásito ya no como Balantidium coli, sino como Balantidioides coli, ¿sí? Este es su nombre actual, Balantidioides coli. Ahora, muy interesante, este en un principio recibió su nombre por balasto, que significa saco o bolsa, y coli porque es un parásito que habita el colon del ser humano. Y este parásito es el agente causal de la balantidiosis, ¿sí? O balantidiasis, o también conocida como disentería por balantidios, o como actualmente se debería llamar, balantiosis. Porque vamos a hablar un poquito acerca de su historia. El primero en reportarlo fue Mamsten en 1857 y este lo encontró en heces disentéricas de dos pacientes y lo nombró como Paramecium coli. Esto porque el parásito se parece mucho a un ciliado de vida libre llamado Paramecium. Entonces lo llamó así, Paramecium coli, Mamsten. Más adelante, este señor, en 1861, Rudolf Leuckart, describió al microorganismo con una morfología muy parecida, pero encontrado en el intestino de cerdos, ¿sí? Ahora, bien importante que hay que mencionar, en el caso de Balantidium coli, este parásito, el reservorio donde sobrevive principalmente son los cerdos, pero no es el único tipo de Balantidium que sobrevive en cerdos. Existe otro que se llama Balantidium suis, que es morfológicamente indistinguible de Balantidium coli. Si acaso la única diferencia que se puede encontrar es que Balantidium suis tiende a ser más pequeño, ¿sí? Tiende a ser un poco más pequeño. Pero este no es infectivo para seres humanos, el Balantidium suis. Es comensal en cerdos y no infecta al ser humano. Ahora, en 1862, Stein clasificó a los dos microorganismos, el que se encontró en cerdos, ¿sí? Y el que se encontró en humanos, como Balantidium. Y los juntó como, o bueno, lo nombró como Balantidium coli. Más adelante, muchos años más adelante, en el 2013, esta investigadora, ¿sí? Pamaibikova, Pamaibikova, en 2013, describió las diferencias genéticas basándose en literalmente en secuencias de RNA entre diferentes especies de Balantidium y pudo distinguir que Balantidium coli difería completamente del resto de los Balantidium. Entonces ella mencionó que debería clasificarse de manera diferente y creó un nuevo género, que es el Neobalantidium. Entonces, en 2013, esta investigadora, Pomay Bikova, creó este nuevo género de Neobalantidium. Más adelante, en 2014, esta investigadora, Chistiakova, señaló que Neobalantidium era un sinónimo del género Balantioides, que ya existía, que fue propuesto en 1935 por Alexeev. Alexeev, este señor, ya lo había propuesto, entonces únicamente lo que hicieron fue eliminar este término de Neobalantidium y retomar uno que ya existía. Por tanto, este parásito se llama Balantioides, ¿sí? Coli. Ese es su verdadero nombre en la actualidad. De nuevo, les hago mención de esto porque si buscan ustedes en los libros, esta información no viene, es una información reciente, tiene desde 2013 que se empezó a
actualizar el nombre y aún no es tan reconocido. Ahora vamos a platicar un poco sobre la morfología del parásito. Este parásito va a presentar dos morfologías, una forma de trofozoito, ¿sí? Un trofozoito ciliado, el único trofozoito ciliado de parásitos para humanos, y una forma quística. La forma que estamos actualmente viendo en la presentación es la forma de trofozoito ciliado. Se va a caracterizar porque es la forma móvil del parásito, ¿sí? Es la forma invasiva del tejido. Y bueno, esto de invasiva vamos a tomarlo entre comillas, porque este parásito es extremadamente raro que salga del intestino, ¿sí? Y bueno, tiene un tamaño de entre 60 y 70 micras de largo y de 40 a 50 micras de ancho, pero realmente tiende a ser muy grande. El trozoito de este Valentidioides coli puede llegar a medir hasta 250 micras de largo, puede ser un gigante, ¿sí? Y por ese mismo tamaño tan grande es muy complicado a veces que se salga del intestino. Ahora, una característica bien importante es que la totalidad del cuerpo del parásito, ¿sí? La totalidad del cuerpo del parásito en su forma de trozoito va a estar recubierta por cilios, ¿sí? Va a estar recubierta por cilios. Aparte, debajo de esos cilios va a haber una película, ¿sí? Acuérdense que ya lo vimos en unas clases anteriores, que esta película es realmente una membrana formada, bueno, una cubierta de doble membrana que le permite recubrir y que da soporte a lo que son los cilios en los protozoarios ciliados. Bueno, este parásito lo posee al ser un ciliado. Ahora, eh, este bicho tiene muchísima movilidad por estos cilios que están en toda su morfología. Ahora, más características. Tiene una forma de pera, ¿sí? Tiene una forma de pera, ¿sí? Tiene una forma ovoide y uno de los extremos va a ser más estrecho, ¿sí? Va a ser más delgado, que es en la parte anterior. Y la parte posterior tiene que ser más ancha. Otra cosa importante, en el extremo anterior, que es esta parte de aquí, vamos a encontrar una depresión en la morfología del parásito, que se llama peristoma. Posterior a ese peristoma vamos a encontrar lo que viene siendo la boca del parásito, que es el citostoma. Y por debajo del citostoma vamos a encontrar lo que es la citofaringe, que es una especie de embudo, que es por donde ingresa el alimento que está captando el parásito. Entonces, la boca lo vamos a encontrar, lo que podría llamarse boca, entre comillas, de este parásito, vamos a encontrar en su porción anterior. En la porción posterior del parásito, en la porción más ancha del parásito, vamos a encontrar un poro excretor o poro anal, que es donde el parásito va a ir eliminando literalmente el material de desecho de su alimentación. Ahora bien importante, este parásito va a poseer dos núcleos, ¿sí? En su forma de trozoito vamos a verlo con dos núcleos. Esos dos núcleos, uno va a ser un macronúcleo, que va a ser de gran tamaño y en forma de riñón, ¿sí? Y un micronúcleo que va a ser regularmente muy pequeño y que se va a encontrar siempre en la parte cóncava del macronúcleo, se va a encontrar enfrente de esa área, ¿sí? Como está indicando aquí en la imagen. Ahora, este parásito siempre va a poseer dos vacuolas contráctiles en su citoplasma. Siempre están esas dos vacuolas contráctiles presentes. Y va a haber vacuolas de alimento, ¿sí? En su citoplasma de este parásito. Ahora, características bien importantes. Los cilios de este bicho, aunque se encuentran recubriendo todo el cuerpo, van a darse cuenta que los cilios de mayor tamaño se van a encontrar regularmente en la parte anterior, principalmente alrededor de lo que viene siendo el citostoma y el peristoma, ¿sí? Porque estos cilios, al ser más grandes, van a permitir que el parásito pueda literalmente empujar alimentos hacia la boca del parásito. Muchas veces estos cilios también los van a encontrar como cilios adorales, ¿sí? Lo pueden encontrar como ese nombre. Ahora, bien importante, los trozoitos, aunque son la forma activa de este parásito, realmente son muy sensibles a los cambios de pH. Entonces, realmente fuera del cuerpo humano o del cuerpo reservorio, en este caso el cerdo, tienden a morir rápidamente. Este bicho, a las horas de haber salido del cuerpo humano, muere, ¿sí? Cuando sale con las heces, ese trozoito muere en un par de horas. Puede resistir
en el medio ambiente, siempre y cuando se encuentre en las heces y la temperatura esté constante esté constante a 23 grados centígrados. De esa manera, el parásito puede durar hasta 24 horas, ¿sí? Máximo 48 horas, pero las condiciones tienen que mantenerse estables de temperatura a 23 grados centígrados y el parásito tiene que estar en heces humanas, ¿sí? O estar en heces. Ahora, este bicho no tolera en su forma trozoito un pH menor o igual a 5, ¿sí? Entonces, pHs ácidos, el trozoito no los tolera, puede morir. Y en cultivo se ha observado algo interesante. En medios de cultivo específicos para este parásito puede sobrevivir alrededor de 48 horas, siempre y cuando la temperatura sea de 40 grados, en medios de cultivo específicos. Ahora, este parásito en su forma de trozoito no se ha encontrado que sea infectivo para el ser humano, pero tiene el potencial de serlo. Se han hecho estudios directamente con hámsters, literalmente inoculando hámsters a través de la vía oral con el trozoito únicamente, y algunos de los hámsters se infectan por este parásito, con el trozoito. Entonces, aunque no se ha detectado todavía un caso en seres humanos, sí se sabe que el parásito en su forma trozoito tiene el potencial para ser infectivo en otros seres vivos. Ahora, hablando de la morfología del quiste, el quiste es la forma de resistencia de este parásito, ¿sí? Y bueno, es una forma inmóvil. También tiene que ser un quiste muy grande, ¿sí? Mide de 40 a 50 micras y es bastante característico porque se puede ver fácilmente el núcleo. Ya sea teñido con yodo Lugol o con alguna otra técnica, es muy característico el núcleo en forma de bichuela, en forma de riñón, ¿sí? Y bueno, aquí también se encuentra el macronúcleo, pero nunca es observable y esto es importante también tenerlo en cuenta. No importa si es en la forma trozoito o en la forma de quiste. Cuando se tiñe el parásito, es extremadamente complicado observar el micronúcleo. Lo que se observa siempre es el macronúcleo. Sí, lo que se observa siempre es el macronúcleo. Ahora, es un quiste redondo y es un quiste que posee una doble pared. Sí, es un quiste que posee una doble pared. Ahora, vamos a encontrar dos tipos de quistes y eso es importante también mencionarlo porque no todos los libros vienen. Vamos a encontrar un quiste inmaduro, ¿sí? El cual vamos a ver como un quiste, el cual tiene su pared, pero el parásito que está al interior, la célula que está al interior, todavía presenta los cilios, ¿sí? Los cilios característicos de este parásito, como se ve en esta imagen. Este tipo de quistes corresponden a quistes inmaduros del parásito. Ahora, cuando el quiste ya ha madurado y es infectivo para el ser humano, se va a observar este núcleo, ¿sí? Este núcleo en forma de riñón, macronúcleo, micronúcleo. Se va a observar que el quiste se vuelve más esférico, más redondito, y ya no se distinguen los cilios, se absorben literalmente, son absorbidos, son desensamblados por la célula al interior del quiste. Esto es que hay que hacer una distinción bien importante en estos dos quistes, porque la gran mayoría de los libros reportan el quiste inmaduro y no reportan al quiste en forma madura, ¿sí? Ojo, esta morfología es la forma diagnóstica del parásito, ya que como les he mencionado, el trozoito tiende a morir rápidamente después de que sale en las heces del humano. Entonces regularmente buscamos la forma de quiste, ya sea el quiste inmaduro o el quiste maduro, para poder diagnosticar la infección por Vanillioides coli. Ahora, este quiste es viable durante mucho tiempo en el medio ambiente, puede durar varias semanas, principalmente si el ambiente es húmedo, ¿sí? Acuérdense que es una forma de resistencia y también es la forma de transmisión de la infección entre humanos. Ahora, platicando un poco sobre epidemiología de este parásito, la infección con Valentinium coli es extraña, es una infección realmente rara. Aunque hay sitios, o bueno, este bicho es cosmopolita, es de distribución mundial, lo podemos encontrar en cualquier lado. Realmente las infecciones con él son escasas, ¿sí? Son muy pocas. La prevalencia a nivel mundial es de 0.02 hasta el 1%, ¿sí? Pero va a haber lugares donde es endémico, ¿sí? Hay lugares donde es endémico. En lugares donde es endémico, ahí sí va a haber una alta proporción de infecciones. Por ejemplo, en el caso de Nueva Guinea, va a haber una prevalencia del 28% y en Latinoamérica
¿sí? Va a haber específicamente en Bolivia poblaciones donde hay desde un 6% hasta un 29%. Bien importante, y esto se les debe quedar bien claro. Las regiones endémicas para Valentinum coli se asocian principalmente con poblaciones de humanos que se dedican a la crianza de cerdos. Esta interacción del humano con cerdo, ¿sí?, hace que aumente mucho las posibilidades de que el ser humano se infecte con este parásito. ¿Por qué? Porque el cerdo es el reservorio de Valentinum coli. Ahora, en el caso de México la infección es rara, ¿sí? De hecho, la prevalencia en México va desde el 1% hasta el 5%, de nuevo, dependiendo si en las poblaciones donde se presenta más, bueno, hay personas que literalmente se dedican a la crianza de cerdos. Ahora, algo que mencionar, y eso sí es importante, aunque en México la prevalencia de Valentinum coli es realmente baja, el hecho es que la gran mayoría de los casos fatales que se han presentado están reportados aquí en México. Ok, este pequeño mapa de México les muestra los sitios donde se han reportado infecciones con este parásito. Van a distinguir diferentes figuras en el mapa de México. Si observan, hay círculos, hay cuadrados y hay uno que otro triángulo, ¿sí? En este caso mencionan los círculos o los casos de humanos reportados en México desde 1940, ¿sí? En el caso de los cerdos, ¿sí?, detectados, infecciones detectadas en cerdos, de nuevo desde 1940, que están en forma de cuadrado, y en otros hospederos, que se encuentran en forma de triángulos. Bien importante. Aunque el cerdo es el reservorio principal de Valentinum coli, no es el único, ¿sí? Este parásito puede infectar bastantes mamíferos diferentes, ¿sí? Puede infectar diferentes mamíferos. Eh, Principalmente son cerdos, ¿sí? Cerdos y en áreas endémicas de humanos que estén literalmente criando cerdos, ¿no? Para consumo. Eh, Como regla general, si ustedes hicieran una comparación entre animales que son para consumo humano y animales salvajes, normalmente la prevalencia más alta se da en animales domésticos, animales domesticados que tienen contacto con un ser humano. Son en estos donde vamos a encontrar mayor cantidad de infección con Valentinum coli. El único animal salvaje donde no se tiene esta regla es con el jabalí, ¿sí? Con el cerdo salvaje. Es el único de los animales salvajes que también su prevalencia de Valentinum coli es muy alta. Pero de nuevo, sigue siendo un cerdo, aunque sea un cerdo salvaje, ¿sí? Por tanto, el parásito lo considera también un reservorio. Entonces, de nuevo, donde hay más casos son zonas endémicas donde las personas se dedican a la crianza de cerdos. Si hacemos una comparación de animales domésticos con animales salvajes, siempre los animales domésticos que tienen contacto con el ser humano tienen más prevalencia de estar infectados con Valentinum coli comparados con los animales salvajes. La única excepción es el cerdo salvaje, el jabalí. Ahí tanto el cerdo doméstico como el cerdo salvaje tienen la misma proporción o la misma prevalencia de infectarse, de infección con Valentinum coli, que puede llegar hasta el 100%. Y esto es importante recordarlo. Ahora, no son los únicos. También se asocia en otros lugares, ¿sí? En otros lugares, no en México, a la crianza de camellos, ¿sí? En lugares donde se dedican a la crianza de camellos, también se asocia la infección con Valentinum coli, o bueno, Valentioides coli. Aquí están viendo un mapa de América Latina, ¿sí? Están viendo diferentes países y también la proporción de animales infectados, en este caso cerdos y otros hospederos. Ojo, aquí no lo incluimos, pero por ejemplo también el camello, el camello y los caballos son animales que se pueden infectar con este parásito. Ahora, les mencionaba que hay zonas endémicas y principalmente en Bolivia. En este caso, la comunidad más afectada por la infección con este parásito es la comunidad aymara, ¿sí? En este caso se encontró una prevalencia de la infección del 1 al 5.3% en más de 2.000 niños examinados, para ser exactos, 2.124 niños. Se encontró que la gran mayoría de ellos, de estos niños, estaban infectados con Valentinum coli,
pero eran completamente asintomáticos, ¿sí? En el caso de los adultos la prevalencia fue mucho menor. Ahora, muy importante, casi el 100% de los cerdos que poseía esta comunidad aymara, de los cerdos que ellos criaban, el 100% fue positivo a la infección por Valentinium coli. Muy importante, la interacción entre humano y cerdo, ¿sí? Muy cercana, permite la infección con Valentinium coli, aunque no es el único determinante, ¿sí? Ahora, siempre la prevalencia es más alta en lugares en los que los humanos conviven con los cerdos. Les mencionaba que en Nueva Guinea también existía una prevalencia muy alta, ¿sí? Cercana al 28%. Y esto se debía principalmente a que también en Nueva Guinea se acostumbra la crianza de cerdos, ¿sí? Por eso también la prevalencia es tan alta. Ok, vamos a hablar ahora de los mecanismos de patogenicidad. Dentro de los mecanismos de patogenicidad vamos a encontrar dos. El mecanismo mecánico, ¿sí? O un proceso de patogenicidad mecánico y otro lítico. Cuando hablamos del proceso mecánico de patogenicidad de este parásito, tiene que ver más que nada con su habilidad de estar estimulando constantemente las paredes intestinales. El parásito constantemente está golpeándose con lo que viene siendo la mucosa intestinal. Y bueno, literalmente se puede pegar. En la imagen están observando ustedes ahorita un Valentinium coli, que es este que está aquí, literalmente pegado a la pared del intestino. Esto es importante porque el parásito, al hacer esto, tiende a irritar, tiende a molestar la mucosa intestinal. Y el hecho de que el parásito esté completamente pegado y esté completamente tapizando la superficie del intestino, provoca que éste no pueda absorber completamente el agua que pasa por ahí, ¿sí? Y también al estar estimulando constantemente el intestino, provoca diarrea en los pacientes, ¿sí? Eso es algo bien importante que hay que mencionar. Este mecanismo, bueno, este proceso mecánico de patogenicidad que tiene el parásito es el más común para el parásito, ¿sí? Es el más común que vamos a observar. Ahora, no es el único. El factor lítico, la capacidad patogénica asociada a este factor lítico, tiene que ver con la producción de enzimas, principalmente hialuronidasas. Este parásito tiene la capacidad de degradar tejido, ¿sí? Tiene capacidad de degradar tejido, pero le permite desgregar tejido y generar úlceras. Ojo, es muy característico principalmente cuando el paciente presenta una disentería por Valentinium coli o por Valentidioides coli, que este parásito genere úlceras en este intestino. Y las úlceras que se generan son muy parecidas a las úlceras que se generan con entamueba histolítica. La diferencia más importante es que las de entamueba histolítica tendían a tener una entrada muy pequeña. En el caso de Valentinium coli o Valentidioides coli, la entrada es mucho más grande, tienden a ser más extensas, ¿sí? Tienen que ser más amplias las entradas en este caso, pero son igual de profundas. Ahora, este bicho, estas lesiones se van a localizar principalmente en el ciego, ¿sí? Bueno, en el colon completamente, pero específicamente en el ciego y también en el recto. Son los principales lugares donde se encuentran estas lesiones, estas úlceras. Y bueno, se debe principalmente a que el parásito está literalmente disgregando el tejido para poder o está intentando salirse del intestino. Ojo, es extremadamente raro que Valentinium coli o Valentidioides coli pueda salirse del intestino, ¿sí? Es extremadamente raro, no ocurre. Pero cuando lo intenta, genera estas lesiones. En la imagen ustedes están viendo literalmente cortes histológicos del intestino de un cerdo. En este caso, estamos observando cómo está desgranando el tejido. En este caso, se observa los puntos de color oscuro, ¿sí? Que estoy señalando, corresponden a los núcleos de Valentinium coli o de Valentidioides coli, el cual se está acercando a lo que es literalmente el epitelio. En este caso, esto es parte de la mucosa y esto ya viene siendo el epitelio del intestino, ¿sí? Se está acercando y en la segunda imagen se ve la progresión, literalmente están destruyendo todas las microbiosidades del intestino, ¿sí? Donde el parásito ya está intentando alojarse en lo que viene siendo la submucosa del intestino.
Bien importante también, este parásito es muy extraño que llegue más allá de la submucosa del intestino, ¿sí? Es extremadamente raro. Puede llegar a salirse Balantidium coli del intestino, Balantidoides coli del intestino, sí, sí puede, pero es extremadamente raro. Es muy, muy, muy raro, ¿sí? Se puede salir del intestino y va a tener eh, unas, eh, unas características muy parecidas a lo que se presenta con eh, entamoeba histolítica. ¿Recuerdan cuando entamoeba histolítica salía del intestino? Realmente el primer lugar que atacaba era el hígado, posteriormente los pulmones. Bueno, exactamente la misma ruta la sigue Balantidium coide o Balantidium coli o Balantidoides coli. Sigue exactamente la misma ruta, ¿sí? Pero de nuevo, es extremadamente raro. Al ser un parásito muy grande, regularmente no pasa la submucosa del intestino. Se queda ahí el parásito. Así, generando muchas lesiones, pero se queda ahí, no sale. Ok, ahora vamos a hablar del mecanismo de transmisión. El mecanismo principal de transmisión de este parásito, la ruta, es fecal-oral, principalmente por consumir los quistes de este parásito. Hasta el momento no se ha demostrado que el trofsoito sea infectivo para el humano, únicamente la forma de quiste del parásito. Ahora, ¿qué características tiene o qué mecanismos tiene? Las 6 Fs, ¿sí? En este caso, por líquidos contaminados, alimentos contaminados, ¿sí? Porque se practica el fecalismo en esas áreas, por vectores, ¿sí? En este caso principalmente moscas y cucarachas, ¿sí? Y bueno, no lavarse las manos, ¿sí? No lavarse las manos y tener contacto. Ojo, bien importante. En el caso de este parásito, tiene que ver mucho la práctica del fecalismo en el ser humano, ¿sí? Pero también tiene que ver mucho el uso de las heces del cerdo como fertilizantes de alimentos, ¿sí? El uso de literalmente de las heces del cerdo para fertilizar cultivos, ¿sí? Principalmente hortalizas, permite que los quistes sean posteriormente consumidos por el ser humano, principalmente en los alimentos que crecen en ese campo de cultivo. Entonces, por eso todavía la asociación con el cerdo es muy importante para que el ser humano se infecte en este caso. Ok, vamos a hablar ahora del ciclo biológico de este parásito. El ciclo biológico de este parásito es muy parecido al de Entamoeba histolítica, sí, muy muy parecido. El parásito ingresa después de ser consumido en la forma de quiste. Este quiste pasa a través de lo que es el estómago y llega al intestino delgado. En el intestino delgado se desenquista el parásito, ¿sí? Y sale un trofzoito. Este trofzoito que sale en el intestino delgado viaja directamente a lo que es la región ileocecal, ¿sí? En la parte última del ilion y donde inicia el ciego. Y en el ciego, ¿sí? Es donde empieza este parásito a literalmente eh, reproducirse, ¿sí? Este parásito, cuando se empiece a reproducir, lo que va a hacer es que se va a reproducir a través de fisión binaria, ¿sí? Regularmente va a ser una fisión binaria transversal o también lo puede hacer a través de conjugación. Acuérdense que la conjugación es un tipo de reproducción sexual. Esto ocurre en el colon. Como se había mencionado, en este caso el parásito, las principales cantidades de este parásito y las principales lesiones vamos a encontrar en esta parte del colon, ¿sí? En el colon ascendente, ¿sí? Y en la parte del recto sigmoideo que debe estar por acá, ¿sí? Que está por este lado. En este sitio, también bien importante, cuando llega a crear lesiones este parásito, va a crear una lesión muy característica de la infección por Balantidoides coli o Balantidium coli. Esa lesión se llama lesión en concha y la vamos a encontrar, ¿sí? En el colon ascendente, aquí en este ángulo colónico, ¿sí? Cuando literalmente cuando el colon ascendente se convierte en el colon transversal, ¿sí? En este punto donde está este ángulo colónico, lo estoy señalando, aquí van a aparecer las lesiones en concha, que son las lesiones características por Balantidium coli, cuando el parásito literalmente está produciendo
eh, hialuronidasas, ¿sí? Para degradar el tejido. Ahora, bien importante, este parásito va a tener dos estadios, ¿sí? Va a tener dos sitios. Uno va a ser pegado directamente en la mucosa intestinal, ¿sí? Literalmente atravesándola y llegando hasta la submucosa. Y otro estadio en el cual el parásito se encuentra en el lumen intestinal. Ojo, cuando el parásito se encuentra en el lumen intestinal, el parásito no genera problemas en el hospedero. Y de hecho el hospedero no presenta ni signos ni síntomas de estar infectado. Porque el parásito literalmente no tiene contacto con la pared del intestino. Y cuando el parásito se encuentre alojado en la pared intestinal, ¿sí? Es cuando el paciente va a presentar signos y síntomas. Ahora, cuando este parásito se ve arrastrado de forma trozoito con las heces hacia lo que viene siendo el recto, en ese transcurso tiende a enquistarse el parásito, ¿sí? Tiende a enquistarse este bichito, ¿sí? Ahora, la misma ruta que se sigue de ese ciclo biológico para el ser humano también ocurre en el cerdo, ¿sí? También ocurre en el cerdo. Ahora, regularmente, ¿cómo nos infectamos nosotros los seres humanos? ¿Sí? En el caso de los humanos, nos infecta otro ser humano o nos podemos infectar al consumir literalmente heces del cerdo. Sí, sería la forma habitual de que nos podemos infectar. Y al igual el cerdo puede infectarse de otros cerdos o infectarse al consumir heces del ser humano. Por eso es importante en este tipo de lugares endémicos de infección por Parantiodontis coli que se dedican a la crianza de cerdos que no se practique el fecalismo. ¿Sí? Porque literalmente los cerdos pueden encontrar las heces humanas y alimentarse de ellas. Ahora, como les mencionaba, en este caso el parásito en el ciclo biológico puede reproducirse de dos maneras. De fisión binaria transversal, que es la que están viendo aquí, de un individuo produce dos individuos completamente iguales al original, pero dos. O la conjugación. Bien importante, cuando platicamos de la conjugación habíamos comentado que la conjugación es un tipo de reproducción sexual en la cual interactuaban dos individuos, necesariamente interactuaban dos individuos. Y aquí lo interesante, en este caso de Valentidoides coli, estos dos parásitos se juntan a través de su citostoma, a través de sus bocas, tienden a acercarse el uno con el otro, ¿sí? Ahora estos parásitos al interactuar van a fusionar membranas y lo que van a hacer es que van a multiplicar sus micronúcleos y van a desaparecer lo que es el macronúcleo, ¿sí? El macronúcleo. Literalmente disuelven el macronúcleo y multiplican sus micronúcleos. Ahora, ¿qué es lo que hacen? Literalmente intercambian micronúcleos entre un individuo y otro, ¿sí? Ojo, se intercambian de un micronúcleo a la vez. Entonces, si este tiene dos micronúcleos y este que está acá tiene dos micronúcleos, este individuo le va a pasar un micronúcleo a este parásito y posteriormente este va a pasar otro micronúcleo a este parásito. Y se van a quedar con el mismo número de micronúcleos ambos parásitos. Pero obviamente los micronúcleos ya no van a ser los mismos, sino van a ser diferentes. Ahora, este parásito con dos micronúcleos lo que va a hacer es que los va a multiplicar. Ojo, y esto es interesante. Este parásito que está aquí, antes de hacer su división, ¿sí? De hacer una fisión binaria, lo que va a hacer es que se va a multiplicar sus núcleos, principalmente los micronúcleos. Literalmente, de tener dos micronúcleos, va a duplicarlos en cuatro micronúcleos. Y cuando se divida este parásito, va a generar cuatro células. Aquí nada más están poniendo dos, ¿sí? Pero son dos de este individuo, ¿sí? Van a ser dos de este individuo y, bueno, las otras dos provenientes de los otros dos núcleos que van a estar aquí de este individuo que los multiplicó. Acuérdense que son cuatro núcleos realmente los que está generando este bicho. Ahora, estos cuatro células que están ahí van a variar genéticamente, van a ser cuatro individuos genéticamente diferentes. La ventaja que tienen estos bichos que están acá, ¿sí? Es que esas variaciones nos van a permitir tener cierta adaptabilidad al medio ambiente y poder sobrevivir, o adaptabilidad a los nuevos hospederos y poder sobrevivir, cosa que, o característica importante que no van a poseer los parásitos que se obtuvieron a través de una fisión binaria, ¿sí? Ahora,
independientemente que la reproducción sea asexual o sexual, todos estos parásitos cuando tengan la oportunidad se van a enquistar, ¿sí? Van a poder enquistarse, ¿sí? No es un proceso únicamente del ciclo sexual, como aparentemente indica esta imagen, ¿sí? También lo pueden seguir los parásitos que cuando se dividen de manera asexual. Ok, bien importante. Hay que mencionar dos cosas eh, acerca de este parásito. Balantidium coli o Balantidioides coli le encanta consumir y fermentar carbohidratos, ¿sí? Balantidioides coli, su principal dieta está representada por carbohidratos. Entonces, este parásito le gusta mucho que su hospedero consuma carbohidratos. Es un requisito, ¿sí? Para este parásito que el hospedero lleve una dieta alta en carbohidratos y deficiente en proteínas para que se pueda establecer de manera correcta en un hospedero, ¿sí? Es bien importante tomar esto en cuenta, porque eso es regularmente en estos tipos de individuos que tienen este tipo de dieta, aunque el parásito prolifera, ¿sí? Prolifere dentro de ellos, regularmente son individuos que no presentan ni signos ni síntomas de la infección, ¿sí? Esto debe quedar muy claro. Ahora, vamos a hablar un poco acerca de las manifestaciones clínicas. En el caso de este Balantidioides coli, vamos a tener tres cuadros clínicos, ¿sí? Primero, la balantidiasis aguda, que puede desencadenar lo que es una disentería por balantidios, una balantidiasis crónica o balantiosis crónica, y por último, el asintomático, los pacientes que son acarreadores. En el caso de la balantidiasis aguda, ¿sí? En estos individuos vamos a observar que presentan los mismos signos y síntomas de la infección que un paciente que está infectado por entamoeba histolytica, ¿sí? Los síntomas son muy parecidos. Y esto es bien importante mencionarlo, porque se llegan a confundir, ¿sí? La infección por entamoeba histolytica se puede confundir con balantidiasis, ¿sí? Con una infección por balantidios o por balantidioides coli. Ahora, ¿cómo se van a distinguir? La única manera de distinguirla de manera correcta es a través del diagnóstico por coproparasitoscópico. Es la única manera, ¿sí? Pero hay situaciones que nos pueden ayudar. En el caso de que este tipo de cuadros clínicos se presenten en poblaciones endémicas, ¿sí? Se opta principalmente porque el agente etiológico sea Parantiroides coli. O si esas personas se dedican en su forma de vida a la crianza de cerdos, se da preferencia o se supone que el parásito que puede ser el agente etiológico del cuadro clínico que se está viendo en ese paciente sea Balantinoides coli, ¿sí? Antes que entamoeba histolítica. Los síntomas que va a presentar el paciente va a ser dolor abdominal epigástrico, ¿sí? Literalmente en esta área, ¿sí? Va a presentar náusea y diarrea. Si esto progresa, literalmente la infección progresa, se puede presentar moco y sangre en las heces, aunque no es común, ¿sí? Ojo, no es común. Y bueno, en este caso de posiciones son de naturaleza explosiva, el paciente tiene muchos gases. Va a presentar de 5 hasta 25 posiciones por día, dependiendo de qué tan avanzada sea la infección, ¿sí? Al principio realmente son pocas posiciones y van aumentando. Y el paciente va a presentar tenesmo y pujo. Literalmente va a tener la sensación de ir al baño y va a presentar dolor, ¿sí? Al querer evacuar. Ahora, en algunas fases el paciente va a presentar anorexia y va a perder peso. Esto principalmente en los niños, ¿sí? Cuando llegan a ser sintomáticos, que es algo muy raro. Principalmente los individuos que son sintomáticos son adultos, en el caso de Balantidioides coli. Ahora, si se fijan en esta diapositiva, les puse algunos secciones en color verde, ¿sí? En verde fosfo. Y esto es para indicarle las diferencias que se pueden encontrar entre la infección por entamoeba histolítica y por Balantinoides coli. Y si se fijan, el número de posiciones tiende a ser mucho mayor cuando la persona está infectada por balantidioides.
Y el dolor epigástrico también es un signo diferente, ¿sí? Comparado con entamoeba histolítica, ¿sí? Ahora, el periodo de incubación aquí sí se conoce, ¿sí? Y eso es importante saberlo. En el caso de entamoeba histolítica no lo conocíamos, pero para Balantidium coli sí lo conocemos, que llega a ser de 2 a 4 semanas el periodo de incubación antes de que el individuo empiece a presentar síntomas, ¿sí? Que pueda presentar síntomas. Ahora, los otros dos cuadros clínicos. En el caso de la balanitis crónica, en este caso los individuos van a presentar periodos en los cuales el parásito les va a provocar diarrea, ¿sí? Y bueno, van a presentar a veces diarrea con moco o con sangre, ¿sí? Y muchas deposiciones. Y en otros casos el paciente va a presentar estreñimiento, ¿sí? Y en este caso los individuos que presentan balanitis crónica son individuos que también pasan por mucho tiempo desapercibidos, principalmente porque como su cuadro clínico va variando, a veces tiene diarrea, a veces el paciente tiene estreñimiento y se siente bien en algunas ocasiones, el individuo no le pone atención, ¿sí? A la infección con este parásito. Y como la gran mayoría de las infecciones con estos parásitos eh, son bastante manejables por el cuerpo humano, principalmente en las zonas endémicas, pues el paciente no se trata. Esto es algo también bien importante que hay que mencionar. Se ha encontrado que en zonas endémicas, si las personas tienen contacto con este parásito varias veces en su vida, en las zonas endémicas, tienden a crear cierta inmunidad, cierta resistencia a la infección, lo que los permite, literalmente, en el cierto punto, volverse literalmente acarreadores, ¿sí? O portadores o pacientes asintomáticos con la infección de este parásito. Ahora, en los asintomáticos, como estaba mencionando, no presentan ni signos ni síntomas de estar infectados. Y estos individuos son los principales propagadores de esta infección entre los seres humanos, ¿sí? ¿Por qué? Porque al no presentar signos ni síntomas, muchas veces estos individuos pueden llevar una vida común, normal, ¿sí? Sin presentar ningún tipo de efecto por la infección. Literalmente, si son, por ejemplo, preparadores de alimentos y son personas que no tienen la higiene adecuada, pueden estar transmitiendo la parasitosis al resto de la población, al resto de su comunidad. Ahora, vamos a platicar otro poco acerca de las manifestaciones clínicas. En este caso son las notas, ¿sí? Eh, Cuando el paciente es asintomático, regularmente es porque el parásito vive en el lumen intestinal, ¿sí? Se encuentra en el lumen intestinal. Normalmente, en estos individuos sintomáticos, algo que ocurre, y esto de nuevo lo repetimos, son individuos que están teniendo una dieta baja en proteínas, con un déficit proteico y con alta cantidad de carbohidratos. Se ha observado que aquellos individuos que presentan signos y síntomas de la infección por Clostridium coli son individuos inmunocomprometidos, ¿sí? O individuos con una nutrición muy deficiente, ¿sí? Que literalmente su dieta tiene un déficit calórico muy eh, alto, ¿sí? Un déficit calórico constante. Literalmente consumen una baja cantidad de alimentos y por tanto el parásito tiende a buscar sus alimentos y empieza a dañar el tejido, ¿sí? Entonces, esto también es importante que lo sepan. Ahora, el parásito aparecen los síntomas en el hospedero, principalmente cuando el parásito empieza a atacar la mucosa del intestino. De nuevo, este individuo máximo llega a la submucosa del intestino. De ahí no tiende a atravesar, es extremadamente raro. Pero sí provoca algo muy importante y eso también hay que tenerlo claros. El hecho que el parásito pueda desgregar tejido y pueda crear perforaciones en el intestino, ¿sí? Permite que se salga la flora microbiana, ¿sí? Si bien el parásito es muy grande, porque les comentaba, puede llegar a medir hasta 250 micras de largo, el parásito tiende a ser un gigante, no se puede salir por las perforaciones que él mismo crea, pero puede permitir que se salga la flora microbiana. Y al salirse la flora microbiana a lo que viene siendo la cavidad peritoneal, que es una cavidad que debe, bueno, que es estéril, ¿sí? Provoca que el paciente presente una sepsis, ¿sí? Ojo, en estos casos
el paciente va a presentar un cuadro clínico que se llama balantidiasis fulminante, el cual la persona regularmente muere por la infección, ¿sí? No es tanto, y eso es importante mencionarlo, no es tanto por Balantidium coli, sino por las lesiones que genera Balantidium coli. Y el principal sitio donde genera esta lesión, ¿sí? Esta lesión que se llama lesión en concha, la vamos a encontrar en el hipocondrio derecho, ¿sí? Cercano al hígado. Y ahí es donde vamos a ver este tipo de lesiones. Ahora, estos individuos, la gran mayoría de la gente que tiene contacto con Balantidium coli va a ser en zonas endémicas y la gran mayoría son asintomáticos, ¿sí? La gran mayoría son asintomáticos. Solo el 30% de los individuos que llegan a presentar, eh, que llegan a tener una infección crónica, van a presentar esta balantidiasis fulminante. Realmente son pocos. Ok. Ahora, ¿cómo se hace el diagnóstico para la infección por Balantidioides coli? Y esto es bien interesante y hay que mencionarlo. En este caso, realmente existen pocos protocolos de laboratorio para poder detectar a Balantidium, ¿sí? O Balantidioides coli. El principal siempre va a ser el coproparasitoscópico, directo en fresco o algún tipo de sedimentación, ¿sí? Como puede ser alguna técnica de Ricci, ¿sí? Puede ser la técnica de Ricci. O también puede ser, por ejemplo, la técnica de Berman, ¿sí? Para poder detectar estos parásitos. Esas son las técnicas principales que se utilizan para poder encontrar alguna de las dos morfologías y de este parásito. Y depende también del tipo de muestra. Por ejemplo, regularmente la técnica más común es el coproparasitoscópico directo en fresco, en heces líquidas, en diarrea, ¿sí? Para poder ver la forma trozoito o la forma de quiste. Esa es la más común. Ahora, ¿por qué les mencionaba que existen pocos protocolos o pocas metodologías para poder tratar este parásito? Porque realmente es rara la infección con este bicho, ¿sí? Aunque este bicho es cosmopolita, realmente el número de infecciones que hay con él son pocas. Entonces, aunque existen, ¿sí? Métodos inmunológicos no son de uso común, ¿sí? Son extremadamente raros encontrar métodos inmunológicos, ya sean ELISAs para detectar antígenos o anticuerpos de este parásito, realmente son raros, ¿sí? Son muy escasos y no se utilizan, ¿sí? Entonces, la principal técnica que aquí se utiliza es el coproparasitoscópico directo en fresco. O se puede utilizar de nuevo alguna técnica de enriquecimiento, ¿sí? Perdón, de sedimentación, como la técnica de Ricci, ¿sí? Literalmente para que se sedimenten los quistes del heces, o la técnica de Berman, ¿sí? Ojo, este parásito, al ser un parásito muy móvil, ¿sí? No siempre va a salir en las heces, no siempre va a estar saliendo en heces. Por tanto, se tiene que hacer un coproparasitoscópico seriado. Tiene que ser un coproparasitoscópico seriado. No va a ser con una sola muestra, sino que voy a hacer un coproparasitoscópico seriado con 3 muestras, ¿sí? Para poder detectar el parásito, principalmente la forma quística de este bicho, que es distintiva, es muy muy distintiva. Ahora, vamos a platicar un poco de lo que es el tratamiento. En el tratamiento tenemos 4 medicamentos que se pueden recetar para eliminar la infección. En este caso, la tetraciclina, metronidazol, el yodoquinol y la nitazoxanida. La nitazoxanida es muy extraño que se use, pero es una alternativa, ¿sí? Aquí el principal medicamento que se utiliza va a ser las tetraciclinas, ¿sí? El principal medicamento que se utiliza es la tetraciclina. En este caso, la tetraciclina principalmente se va a utilizar en adultos, ¿sí? Y en este caso también se puede utilizar en niños, pero el requisito es que sean tratamientos cortos. Regularmente tienen que ser tratamientos cortos. Bien importante, no es recomendable utilizarla en niños que todavía no tengan sus dientes completamente formados. Y esto por un motivo bien importante. La tetraciclina tiende a formar complejos con los huesos, ¿sí? Tiende a formar un complejo con el hueso en crecimiento. Tanto los dientes, ¿sí? Como el resto de los huesos del cuerpo. ¿Cuál es el gran problema con la tetraciclina? Y esto tienen que saberlo. En el caso de los niños,
¿sí? Ya sea que sea un niño o que sea un fetito, un bebé, una mujer que está embarazada y tiene su bebé, provoca que se detenga el crecimiento mientras está recibiendo el tratamiento con tetraciclina, ¿sí? Detiene el crecimiento, esta formación de complejos de la tetraciclina con ese hueso en crecimiento provoca que se detenga ese crecimiento mientras se está recibiendo el tratamiento. Por eso no se le receta ni a mujeres embarazadas ni a niños muy pequeños. Ahora, otra desventaja que tiene es que los complejos que se forman de tetraciclina con el hueso, principalmente los dientes, tienden a oxidarse. ¿Sí? La tetraciclina tiende a oxidarse y al oxidarse provoca literalmente el escurrimiento de los dientes y esto es permanente. ¿Sí? El escurrimiento de los dientes es permanente en el caso de los niños. Entonces literalmente los dientes les quedan amarillos o cafés. Entonces por eso no se debe usar tetraciclina en estos casos. ¿Cuál es la opción? Utilizar metronidazol, ¿sí? Que también es un medicamento de uso común, ¿sí? El metronidazol. Y por último sería el yodoquinol. Pero principalmente los dos que se utilizan es tetraciclina y metronidazol. Son los dos medicamentos principales. Bueno, ya les mencioné cuáles son los problemas con la tetraciclina. Ahora, prevención contra este parásito. Aquí la prevención principalmente se debe a que en la población se implemente educación para la salud, ¿sí? Educación sanitaria. En este caso, que las personas dejen de practicar el fecalismo, ¿sí? Que las personas sean más conscientes de su higiene personal, lavarse las manos antes de comer, lavarse las manos después de ir al baño, ¿sí? Literalmente lavar las frutas y verduras que se alimentan, lavar los alimentos, literalmente. Y bueno, en el caso, como ya les he mencionado, en este tipo de individuos son poblaciones endémicas que se dedican principalmente a la crianza de cerdos. Hay que mencionarles o hay que enseñarlos a que los cerdos no pueden estar en convivencia estrecha con el ser humano. Si la familia o si ese grupo, esa comunidad se dedica a la crianza de cerdos, deben delimitar lo más posible la zona donde se crían los cerdos y separarla de la zona donde vive el ser humano. Debe haber una distancia lo más extensa posible entre donde se encuentran los cerdos y donde se encuentran los seres humanos. Y también las fuentes de agua tienen que estar alejadas, ¿sí? De las porquerizas o los lugares donde se encuentran los cerdos. Las fuentes de agua tienen que estar lo más alejadas posible, ¿sí? Ahora, controlar el fecalismo es bien importante para ese tipo de animales porque los cerdos tienden a consumir las heces humanas y tienen la posibilidad. Los cerdos comen muchas cosas. Si tienen acceso a heces humanas, pueden consumirlas y seguir este ciclo de infección con Balantidoides coli. Ahora, algo que también importante hay que hacer es detectar a los pacientes sintomáticos, ¿sí? Esto, como en cualquier otra parasitosis, se tiene que hacer para que individuos que son portadores no sigan transmitiendo la infección a otros seres humanos. Ahora, en el caso de los criadores de cerdos, también una forma para evitar seguir el ciclo de la infección con este parásito es utilizar ropa adecuada. Realmente utilizar guantes cuando se manejan los cerdos o utilizar ropa específica para ello eh, permite que no haya un contacto tan directo con el cerdo y que nos podamos infectar con los quistes de Balantidoides coli. Bueno, jóvenes, hasta aquí vamos a dejar la clase del día de hoy. Espero les haya agradado. Si les gustó, por favor, denle like al video. Y si falta alguno de suscribirse, por favor, suscríbanse a mi canal. Me ayudaría mucho, mucho. Pues bueno, jóvenes, nos vemos pronto. Cuídense mucho. Hasta luego.